¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido y bienvenida a este Preguntas y Respuestas. Hacía muchísimo tiempo, cuando te digo muchísimo, probablemente cosa de 2 años seguramente que no hacía un Preguntas y Respuestas. Me gusta mucho esta actividad porque une las personas que veis los vídeos en vuestra casa y que no os puedo conocer conmigo y de alguna forma interaccionamos, nos unimos, nos fundimos a través de esta actividad. Así que en la newsletter recogí alguna serie de preguntas que voy a ir contestando. Algunas personas os conozco en persona, otras no. Y la verdad es que esto me gusta mucho porque es una forma de poder, como te digo, interactuar entre nosotros a través de este medio. Quédate porque no solo voy a charlar y hacer un monólogo de todo ello, sino que seguramente también hablemos de magia, así que prepárate un té, un café. Como ves, yo vengo con un buen cancarro de té verde. Y empezamos con la pregunta de Ricardo. Hay algunas preguntas que me sé los nombres, otras que no, porque eran emails muy largos y por no estar recordando mucho. En fin, me perdonáis si no os menciono. Pero empiezo con Ricardo. Este año has organizado la primera Isbilya Mágica y en esas preguntas y respuestas me gustaría que hicieses una reflexión sobre ella. ¿Qué es lo que más te ha gustado? ¿Qué crees que hay que mejorar? ¿Estuvo mejor? Pero tal y como lo esperabas, ¿habrá más ediciones? Abrazos. Isbilya Mágica es como se conocía, es como se conocía Sevilla hace unos cuantos siglos. Entonces, como yo me gusta mucho esta ciudad, le puse ese nombre y organicé unas pequeñas jornadas para conocernos. Sobre todo, eran unas jornadas dedicadas al grupo Hoffinser. El grupo Hoffinser somos un grupo de personas que muchas de ellas llevan mucho tiempo en la membresía y nos vemos cada domingo, a excepción de 2-3 domingos al año que cae igual en festivo, que no hay, digamos, quórum, se dice, ¿no? En el que vamos a estar dos mirándonos las caras o lo que sea, pero a excepción de muy, muy contadas ocasiones, nos solemos ver cada domingo y entonces era una forma de conocernos y ponernos caras, muchos de ellos en persona. Y, bueno, pues celebrar al final lo que es la fiesta de la magia, ¿no? Con unas pequeñas jornadas. Estuvo Pedro Brais como artista invitado, participando en una gala, haciendo conferencia. También estuvo Hobby con una conferencia y también participando en la gala. En fin, lo pasamos estupendamente, ¿no? Y entonces, al final estuvimos unas 14-15 personas. ¿Y qué es lo que más me ha gustado? Bueno, pues de verdad, si hay algo con lo que me quedo de todo esto, ya sea de las jornadas, como del canal, como de la membresía, en fin, de todo, es la conexión que surge. Uy, vaya pinchazo, ¿no? Que ha dado. La conexión que surgen entre las personas. Es decir, de verdad, aunque suene tópico, es lo que más me gusta y me satisface. Es que si esto algún día se cierra, si la membresía la cierro, si me aburro, si deja de ir bien, si me tengo que poner otra vez a currar en un trabajo que odio, sea lo que sea, al final lo que va a quedar es esa unión entre las personas, esas amistades. Entonces, el que nos hayamos juntado personas que parecemos tan diversas, tan diferentes, con intereses tan distintos, con aspectos diferentes, con edades diferentes, bueno, pues eso es lo que más me ha gustado y que además ha sido algo en piña, en grupo, que no ha sido una cosa que hay a veces que tuve reuniones de magos, porque hay un mago pues es como digamos, la estrella o no sé, la figura, la cara visible y todo eso, y hay como un círculo, una esfera, ¿no? Como si fuesen unos satélites alrededor de un planeta que rotan alrededor de esa persona, ¿no? Aquí no, aquí éramos como un grupo de amigos que nos juntábamos para esto, ¿no? Y eso yo creo que es lo que más me gusta. ¿Qué es lo que hay que mejorar? Yo creo que en muchos aspectos de la organización. Yo pensaba que iba a haber más disgregaciones, que la gente iba a ir más en grupitos o parejas, o se iban, o quizá, pues yo me voy por ahí de cena, o lo que sea, y luego vengo. No sé, yo pensaba que no, y en realidad hubo mucho grupo, y entonces había cosas, por ejemplo, por la cena del día anterior, o la cena de las mismas jornadas, que yo eso no lo contemplé, pensando que iba a haber más este tipo de cosas. La comida sí que la organicé, entonces creo que quizá tendría que pensar un poco más en esa organización, dejar quizá también un poquito más de tiempo para el hecho de que se creen más esas comunidades. Había una actividad que me hacía especial ilusión, que era que entre nosotros nos hiciésemos magia. Al final por tiempo no se pudo.
Entonces, bueno, yo creo que ese tipo de cosillas se pueden mejorar, pero de verdad, si viniste a la jornada, si estás viendo esto y te apetece dejarme tu opinión, oye, ya sabes que tienes mi email para poder escribirme y yo cualquier feedback, tanto positivo como negativo, como cualquier cosa, lo tomo en cuenta, no me lo tomo para nada mal porque es una forma de poder mejorar. Así que estoy abierto a escuchar. Estuvo bien, salió más o menos como lo esperaba, yo estaba bastante nervioso para que, bueno, pues todo el mundo estuviese contento, a gusto, en fin, que estuviésemos todos bien. ¿Y habrá más ediciones? Seguramente sí, pero ya aviso que va a estar solo limitado a 28 personas porque es el espacio que hay dentro del pequeño teatro de Triana. Si de nuevo Fernando que es el que lo lleva, tiene disponible fecha y nos deja estar allí, pues se hará una nueva edición en ese sitio y no se abre a más plazas o se hace en otro sitio porque si no, no tiene ningún tipo de sentido hacer algo que está abierto a 50, 100, 70, porque para eso ya tienes Magialdias, es decir, si quieres cholón de magia y gente y ya para eso tienes otros congresos. Entonces, bueno, pues estos son unas jornadas que mantienen ese petit comité. Buenas Edu, ¿qué tal? Me gustaría que en el vídeo de preguntas y respuestas hablaras un poco sobre el espectador molesto, las típicas situaciones que de vez en cuando ocurren con espectadores pesados y qué herramientas o soluciones le das tú a esta situación. Hablo alguna vez de esto, yo uso el juego de Al Lich, que mucha gente lo conoce por Gaby, pero es de Al Lich, que es el espectador hace el juego, es como se traduce al castellano, en el cual el espectador se convierte en mago y tú te conviertes en espectador y el espectador te adivina la carta. Ese es como el argumento del juego. ¿De qué me sirve para mí esto? Bueno, pues me sirve para yo tomar el rol de espectador fastidioso y darle a él el rol del mago. Y entonces, en ese espectador fastidioso, de alguna forma, todo lo que no puedo decirle a ese espectador, obviamente sin insultarlo y sin pasarme con él, pero todo lo que aquello que si dijese como mago a él directamente podría crear un roce, una tensión, un confrontamiento, pues en ese juego lo que hago es simulo yo el espectador fastidioso, ¿no? Con las típicas cosas, comentarios que dicen los espectadores o que incluso se han escuchado a lo largo de la sesión si las ha dicho él. Y de alguna forma luego me puedo salir de ese papelito que hago y decirle, ve, a qué fastidia, a que no sé qué. Y entonces me llevo a la gente, al resto del público, me lo llevo a mi terreno y ya le pongo en un lugar peor, pero de una forma muy elegante. Entonces, esa es la forma en que yo utilizo para salir de esas situaciones. Si estoy haciendo magia como afición, porque hay un grupo de amigos, me apetece hacer magia y me toca el espectador los bemoles, me guardo la baraja y chimpum, porque yo no tengo nada que demostrar ya. A mí el ego se me ha pasado, yo estoy muy a gusto en mi casa leyendo magia y grabando vídeos como para tener que aguantar a alguien que, pues de alguna forma, quiere el protagonismo. Entonces yo se lo cedo y no tengo ningún problema. Pero a nivel, digamos, más profesional o en caso de una sesión de magia que la gente paga una entrada y sí o sí tienes que continuar, hago este juego. Hola Eduardo, lo primero felicitarte las fiestas y desearte lo mejor para este 2025. Soy muy novato en esto de la magia, pero me ha enganchado tu membresía. Estoy suscrito y me encantan tus lecciones teóricas y prácticas. Pues muchas gracias. Incluso los podcasts en iVoox, que se hicieron muy poquitos y mola escucharlos. El tema que comentaste de cara al futuro de aprender secuencias y cómo crear rutinas entre juego y juego me parece una idea genial. También las recomendaciones que nos haces de libros y juegos. Y una última cosa que tengo, una baraja Svengali que casi no empleo. No te he oído hablar mucho de ella, supongo que no serás muy partidario, pero si tenías algún juego o alguna rutina con ella o algún consejo valioso que seguro nos podrías aportar. Gracias Udo, enhorabuena por tus vídeos y gracias por enseñarnos esta afición que nunca creí que me fuera a enganchar. Un saludo, feliz año Jorge. Bueno, felices fiestas para ti también. Jorge, muchas gracias por esa suscripción, por el apoyo al canal y a todo el proyecto. Y efectivamente no he hablado mucho de la baraja Svengali porque cuando hable de ella no va a ser para hacer un juego solo, ¿eh? Va a ser para crear, digamos, algo, todo un universo que tenga que ver con las Svengali, porque si me quedo en explicarte un juego, que por cierto sí que hay uno en la membresía con la baraja Svengali, una carta al número muy interesante. Hay dos versiones además de esa misma, lo puedes hacer sin cero técnica o lo puedes hacer con técnica, entonces tienes esas dos opciones, pero la idea es que cuando me meta a tocar algo de baraja trucada, no sirve de nada que yo te enseñe un juego porque va a suceder lo de siempre, haces ese juego y luego nunca sabes cómo salir, cómo meter la baraja, qué hacer con ella, entonces cuando me meta de verdad con barajas trucadas va a haber todo un universo que es
cómo empezar con la baraja, cómo meterla, cómo sacarla, cómo meter algún juego con cartas normales dentro de esa baraja, etcétera, etcétera, etcétera. Así que por eso no me he metido con ello. De los podcasts en iVoox que habla Jorge, son unos audios complementarios que hago a unos contenidos para la membresía acerca de cómo montar una sesión de magia. Como no sabía qué plataforma meterlo, lo puse en iVoox y está abierto a todo el mundo. Lo que pasa es que si escuchas el audio sin ver el resto del contenido, digamos que no hace mucho sentido. Así que, bueno, por si a alguien le interesa, están ahí, pero vamos, que no te vas a enterar de mucho si no ves el contenido de la web. Hola Edu, para el vídeo de preguntas y respuestas le pongo muchas ilusiones en un juego que he visto y me ha gustado mucho, intentando transmitir la misma sensación que percibí cuando me lo hicieron. Cuando lo realizo resulta que en la realidad, sin embargo, es un desastre total. No sé si es por si me enrollo demasiado, justo como has indicado en este email, demasiada manipulación, mala gestión del tiempo, mala misdirection, otros errores típicos al hacer el juego. Y la ejecución de la técnica del juego creo que es correcta si no ha sido vista por el espectador. Creo que este email era de Eduardo también, mi tocayo. Pues obviamente sin ver el vídeo del juego, al menos de saber qué juego es, no te sé decirte por dónde pueden ir los tiros, pero sí, cualquiera de esas cosas puede ser un detonante para que obviamente pues no entre el juego bien, ¿no? Date cuenta que una de las cosas, una de las máximas que habría que tener es que es algo que decía Ascanio, que es que la trampa no debe no solo verse, sino que no debe ni siquiera barruntarse. Es decir, el espectador ni siquiera debe percibir el momento en el que se produce la trampa, ¿no? Sino que debería ser, pues eso, como si estuviese mirando por unos prismáticos y ve todo el paisaje y lo que no ve es que en ese paisaje están escondidos los tanques enemigos, ¿no? Entonces, quizás eso sea un motivo. Otro motivo por el que igual puede pasar, pues obviamente son nuestros grandes enemigos, que son los paréntesis anticontraste. Es decir, que si yo te dejo una carta sobre la mesa, te la muestro, rey de picas, la dejo aquí, ahora me lío a hablar, pasan 5 minutos y te digo que ha cambiado al 4 de tréboles, pues obviamente ya la gente no recuerda, ¿no? Entonces, no tiene que ver tanto con enrollarte, sino quizá el momento en el que te enrollas, ¿no? Por eso está muy bien el esquema del juego de Arturo Ascanio, que es algo que yo suelo relacionar mucho en la mayoría de los vídeos de la membresía, en el cual en ese esquema te explico en qué momentos del juego te puedes enrollar, que son en la fase expositiva, que son un poco en la situación inicial, pero antes de pasar al gesto mágico, y después de la situación final, o en la corroboración, o en las fases de antes y después de trabajar antes y después de acabar el juego, ¿no? En esas transiciones de juego a juego es cuando sí que puedes presentar el tema. Claro, lo que no puedes hacer es hablarme no sé, me lo invento, ¿no? Hablarme de lo que simboliza esta carta, que es la carta de la suerte, el 3 de tréboles, porque la suerte, fíjate, la tríada, el no sé cuánto, y ahora mostrarme que ha cambiado, ¿no? Lo que habría que hacer en ese aspecto es mostrar el 3, dejarlo ahí visible sobre la mesa, hablar sobre él, de la tríada, el no sé qué, los elementos, el perico de los palotes, y ahora, cuando ya te he contado toda la milonga y tú has estado viendo el 3, pues ahora sí que sí, sin esperar mucho, se produce la magia, ¿no? Entonces, habría que ver cuál es el juego para decirte exactamente cuál es exactamente me he repetido, ¿no? ¿Cuál es el porqué exacto del fallo? Porque puede ser uno, puede ser varios, o puede ser simplemente mover las cosas de sitio y ya todo te encaja, ¿no? En fin, eso habría que verlo con un poquito más de detenimiento. En tu correo de la newsletter has dicho lo siguiente. Bueno, hay que tener cuidado porque la gente se graba esto a fuego y luego uno no puede recular, ¿eh? Me guardo el derecho de cambiar de opinión tantas veces como me dé la gana. En fin, a veces nos empeñamos en envolver el juego de magia con una presentación muy ingeniosa, muy poética, muy intelectual y puede ser contraproducente para el efecto. Estoy de acuerdo con ello. Una presentación demasiado elaborada puede llegar a distraer a la audiencia del verdadero efecto. Sin embargo, me gustaría abordar esta cuestión desde otro prisma. Supongamos que tu objetivo es conseguir más contrataciones. En este caso, ¿qué es preferible? ¿Que te recuerden a ti o que recuerden tu magia? Y suponiendo que quieras que te recuerden a ti, ¿cómo lo vas a lograr? ¿Cómo vas a conseguir más eficazmente con el efecto, con tu forma de presentarlo? Aclaro que yo no tengo la respuesta a esta cuestión en absoluto, ni tan siquiera una opinión formada o una postura al respecto. Simplemente me ha parecido interesante el tema que has sacado y he creído oportuno interpelarte para ver si podemos seguir dándole vueltas al asunto, contemplando desde diversos ángulos. Muchas gracias por el trabajo de divulgación que haces.
efectivamente yo creo que no hay solo una razón, ¿no? En sí a lo que me refiero es que hay a veces que lo que queremos contar en la charla supera, porque toca algo tan profundo, porque toca algo tan intelectual, porque toca algo que requiere tanto de la razón, que claro, luego ves el efecto de magia y no llega, el efecto de magia al final no llega a representar lo que tú quieres decir, porque la propuesta de la cual estás hablando es mucho más profunda, mucho más alta intelectualmente, porque, no sé, porque culturalmente exige un esfuerzo, no todo el mundo llega a eso. Entonces, claro, hay a veces que una transformación de una carta con respecto a hablarme de la metafísica del universo, de no sé qué, pues claro, una cosa está aquí y otra está por los suelos. Y más si cuando el espectador piensa que lo que hacemos son trucos, ¿no? Entonces, claro, es muy difícil, ¿no? Equilibrar esa balanza. Entonces, eh, simplemente lo que apunto ahí es que no solo nos tenemos que centrar en aquellos juegos o en aquellas presentaciones que sean muy intelectuales, muy poéticos, muy ingeniosas, sino que también hay que darle cabida a la magia que sea pa, 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 ¿no? Que sea como efecto tras efecto, tras efecto, tras efecto, un poco por a veces imponer el rol del mago, ¿no? Que es una frase que usa mucho Merpin y que me gusta mucho, que es, oye, aquí están mis, ¿no? Y los pongo aquí sobre la mesa y yo soy el mago y ahora que todo el mundo entiende de lo que soy capaz de hacer a nivel de mágico, pues yo ahora ya te cuento mis movidas si es el caso pertinente, ¿no? Y luego hay mundos y mundos, ¿no? Es decir, en una comunión, por ejemplo, nunca me pondría poético. En una comunión a saco Paco, a hacerte reír, a hacerte, ¿no? Entonces, yo no sé si el tema de las contrataciones va por ahí, porque imagínate que tú eres un mago un poco más, no sé cómo decirlo, un poco más sensible y un poco más así, que actúas en sitios un poco más petit comité, pues oye, quizá ese rollo te va muy bien porque la gente que te ve luego está metida también en ese mundo. Entonces, lo que esperan ver es ese rollito, ¿no? Intelectual, ese rollito bohemio, ese rollito no sé qué, porque luego te llaman a actuar para esos sitios, para esos personas, para esa. Entonces, claro, al final, ¿qué es lo que te va a conseguir más contrataciones? Yo creo que no tiene que ver tanto con la persona que sale a actuar o con lo que haces, porque lo que haces, lo que te va a llevar es actuar más veces con lo que ya haces. Es decir, si tú haces comuniones, lo que vas a hacer son más comuniones. Si tú lo que te gusta es actuar en salitas, en teatros o en lo que sea, pues a fuerza de hacer salitas y teatros, pues harás más salitas y teatros. No sé, me estoy inventando, pero me entiendes que son como contextos diferentes. Lo que te va a conseguir hacer más contrataciones es tú como persona fuera de la magia, es decir, la capacidad que tienes de recordar el nombre de la persona que te llama, de recordar el momento en que te llama, si estaba apurado por algo, luego volver a mencionárselo, en fin, ser un poco, no sé, como ganarte a la gente, ¿no? Entonces, eso es lo que te va a conseguir más contrataciones, seguro. Lo que tú hagas, lo que va a propiciar es que te llamen para más sitios que vayan acorde a ese estilo, ¿no? En cuanto a lo que es a nivel de magia de potenciar el efecto, pues es lo que te digo. Yo a veces prefiero meter mucha tralla al principio y luego ya, pues contar mi movida. O directamente, si es público entregado porque vienen a verte a lo que le eches, pues yo puedo contar mi movida, lo que a mí más me apetece y lo que más me llena. Que no es ni mejor ni peor a ir a piñón fijo, a machetazo tras machetazo. Es otra forma, algo que nos llena y que a nosotros nos gusta hacer y que a cada uno lo que le plazca, ¿no? Si esto es lo bueno de la magia, que es que se puede hacer como uno le apetezca, ¿no? Pasamos a otra pregunta. Hola Edu, te paso por aquí algunas preguntas del día 8 a ver qué te parecen. ¿Qué consejo le darías a quien quiera aprender más sobre magia? Cursosdecartomagia.com. Ahí tienes más de 150 juegos, más de 150 técnicas, píldoras teóricas, todo relacionado. Es un mapa vivo. ¿Qué quiere decir esto? Que funciona como si fuese los productos relacionados de Amazon o de Netflix. Es decir, tú ves una movida y debajo te viene todo lo relacionado con esa movida. Por ejemplo, todo el mundo ha estudiado, o la mayoría ha estudiado la cartomagia fundamental de Vicente Canuto o la Gran Escuela. Cuando tú estudias el doble leaf, debajo del doble te vienen chorrocientos juegos del doble leaf. Pues aquí igual. Aquí te vienen todos los juegos que hay un doble leaf. O sea, no juegos expresos de doble leaf, sino todos los juegos que vienen con doble leaf. Por lo tanto,
si tú estudias el doble leap, luego te vas a encontrar un montón de juegos catalogados por niveles, porque el doble leap, por ejemplo, yo lo enseño en el nivel 2. Si tú estás en nivel 1, pues normalmente no debería salirte un doble leaf. Y si lo ves y es del nivel 2, pues tú dices, oye, mira, esto lo dejo para más tarde, ¿no? Entonces, yo, de verdad, yo esta plataforma, y no es porque lo diga yo, que también obviamente es difícil separarse de esto, llevo creando durante 2 años la plataforma que a mí me gustaría tener. Y digo que me gustaría tener en presente, porque yo soy mi primer cliente, yo soy el primero que consume mi propia magia. Es una forma de ser un repositorio de juegos e ideas y técnicas y teoría que yo muchas veces, en lugar de ir al libro, me veo el juego para saber cómo era. Porque me grabo ciertos detalles que no vienen en el libro, porque igual una vez actuando me pasó esto y entonces lo digo, entonces lo recuerdo, ¿no? Entonces es mi propio repositorio. O sea, no es que yo grabe y te suelta ahí la matraca y yo hago otras cosas. No, es que yo hago los juegos que publico en la membresía, ¿no? O los he hecho, o los estoy estudiando, o los hago. Entonces, soy mi principal cliente y por eso pienso, de verdad, que esa es la mejor forma de aprender en magia que hay en lengua hispana, sobre todo cartomagia. ¿Cuál es el truco de magia que más te ha costado dominar y por qué? Yo creo que cualquiera de los de Hoffinser son difíciles porque no es solo el juego, es toda la dinámica de empezar, de acabar, las charlas, la cantidad de técnica en file repetitivo que hay. Yo creo que esos son los juegos más complicados. ¿Cuál es tu truco de magia favorito para realizar y por qué crees que a la gente le gusta tanto? El revoltijo me gusta mucho, por ejemplo, en manos. No sé, la máquina del tiempo. El Beadle Trick, por ejemplo, me gusta mucho para hacer así como rapidito porque se entiende todo muy bien. Supongo que alguna vez te ha fallado algún juego. ¿Podrías contar alguna anécdota? Pues mira, hay una que recuerdo. O sea, fallar el juego me ha fallado muchísimas veces. Y me fallaron más y ya está, no hay ningún problema. Al final, que falle es natural y es normal. Otra cosa es que falle siempre, pero de vez en cuando puede fallar y no pasa nada, ¿no? Pero me acuerdo de una anécdota. Yo estaba en el instituto y estaba haciendo una exposición con cartas duplicadas. Entonces le dejé a un compañero una carta entre sus manos. Digo, cierra ahí bien la mano y yo saqué otra. Y cuando le estaba dando la vuelta a esta carta, no me acuerdo, imagínate que es el rey de corazones, él abrió la mano y miró cuál tenía, que era otro rey de corazones. Y me llevó un mosqueo del copón. Me acuerdo además que tenía, no sé si había un estuche o una botella de agua. Me cago en no sé cuánto, pam. Y bueno, tenía 17, 18 años. Y ahí me pillé un mosqueo del copón con eso. ¿Cuál consideras que es el mayor desafío que se enfrenta a un mago en la actualidad? La desinformación. No desinformación, sobreinformación. Hay mucha información y lo difícil es cribarla, es saber qué es lo que hay que leer, saber qué es lo que hay que estudiar, porque al final a todo no abarcamos y obviamente tú puedes estudiar lo que más te apetezca y lo que te entretenga, ¿no? Y lo que te haga feliz. Sin embargo, hay a veces que cuando vas estudiando y vas profundizando dices, ¡paf! ¿Cómo he perdido el tiempo? Tanto tiempo en leer cosas que realmente luego son, ¿no? Como así, agüita, ¿no? Donde me apetece ver magia de verdad, donde me apetece ver más meollo, donde me apetece... Y yo creo que eso a veces pasa, ¿no? Por ejemplo, yo ahora mismo estoy estudiando mucho redacción publicitaria, copywriting, que se está poniendo muy de moda, y seguramente si te suena esta palabra, la primera persona que te va a venir a la cabeza seguramente sea Irra Bravo. Bueno, pues Irra Bravo no es la última persona a la que tendrías que estudiar, pero no es significante con respecto a la cantidad de copywriters, de redactores publicitarios que realmente son interesantísimos estudiar, porque al final Irra Bravo lo que hace es bebe de esas personas. El problema, por ejemplo, es que no las menciona, apenas las menta. Entonces, claro, tú le lees a él y parece el dios absoluto, ¿no? Y no hay nada más alrededor de eso, sino que él te mete en su universo y es lo que hay. Bueno, pues en la magia yo siento que a veces pasa eso, ¿no? Que tú estudias a alguien, pero falta que ese alguien te diga, oye, mira, que esto que te hago está basado en tal cosa. Y entonces ahora tú vete a estudiar tal cosa. Y cuando vas a estudiar tal cosa y empiezas a generar cierto criterio, dices, joder, si es que esta cosa está mejor que esto que me has propuesto tú, que es una variación.
Entonces, yo, por ejemplo, no tengo ningún tabú en decir que muchas de las cosas que muestro son juegos clásicos, casi tal cual viene en el libro, con ciertos detalles que me parece que, pero que no son versiones, son detalles que se aportan al juego, porque igual fue publicado en 1940 y ahora la forma en llevar la carta abajo, pues es mucho más fácil de esta otra técnica. Pero lo que es el núcleo, lo que hace bueno al juego, esa idea ya estaba en ese juego. Entonces, es la forma en la que yo creo que ese es el desafío, sobre todo, que se enfrenta un mago en la actualidad, es discernir aquello que estudia, aquello que es bueno en lo que está estudiando, de dónde proviene, ¿no? De dónde nace esa idea. E incluso a mí me pasa que le meto unos gazapos a alguna referencia porque es muy confuso, porque hay muy poca gente que se dedique a hacer una labor a deshilachar, ¿no? Esos hilos para detectar dónde hay ciertas referencias y de dónde surgen cada ideas, ¿no? Y yo creo que eso es el gran desafío si realmente te quieres meter en profundidad en la magia. Si simplemente quieres aprender unos juegos que está fantástico, todo te sirve, ¿no? O sea, para eso no hay ningún problema. ¿Cuál crees que es el futuro de la magia? ¿Cómo crees que evolucionará en los próximos años? La verdad es que no tengo ni idea. No sabría responder a esta pregunta, de verdad. No he pensado sobre ello y la verdad es que no sé, lo veremos, o sea, todos lo veremos, no sé, la verdad es que no sabría decirte, la verdad. Ah, por cierto, Reyes, un abrazo que ahí sí te cogí el nombre. Buenas, Edu, para preguntas y respuestas, ¿cuánto de importancia le das a la teoría mágica y qué libros de teoría recomendarías? Bueno, pues si te quieres iniciar en la teoría mágica, ¡chanananan!, te diría Esto es magia de Moliné. Es un librito donde te enseñan un poquito de todo, cartomagia, juegos con objetos cotidianos, etcétera, etcétera. Y ahí hay unos capítulos sobre magia que son súper interesantes, súper escuetos, súper concisos, que te dan una idea general de lo que podría ser la teoría mágica. Otro libro, Darwin Ortiz, La buena magia. Ojo con esto, yo sé que últimamente hay como una lucha así en general de la comunidad mágica contra Darwin Ortiz. No sé yo quién defienda y quién mencione a Darwin Ortiz en cada juego que haga, porque no es verdad. Pero sí que es verdad que si pienso en cómo me influyó a mí Darwin Ortiz, lo que tengo que decir es que gracias a leerme La buena magia de Darwin Ortiz, que es un libro mucho más asequible, que estructuralmente a nivel didáctico, mal que nos pese a todos, está bien pensado. Yo lo leí con 17 años y yo no tenía la cabeza muy amueblada para leer nada en general y menos teoría mágica. Y en cambio, leyendo a Darwin Ortiz, pude entender que lo que estaba estudiando tenía mucha más profundidad de lo que yo pensaba. Aquello que habla Gaby en Hasta el amanecer, en el cual la profundidad que tienen otros artes, ¿no? Pone una analogía que dice, cuando una niña en su primer desamor, con 14, 13, 14, 15 años, está escribiendo poemas y son unos poemas horrorosos, pero sabe que lo que está haciendo tiene cierta connotación de arte, ¿no? Cuando un señor jubilado pinta unas marismas en su cabaña y son unas marismas horrorosas, pero entiende que lo que está haciendo es arte. En la magia, Gaby dice que cuando empieza una persona, lo que entiende que lo que estamos haciendo son trucos, que no es arte. Y estoy de acuerdo con eso. Pero precisamente leer a Darwin Ortiz me abrió la mente a decir, coño, lo que estoy aprendiendo tiene mucha más profundidad de lo que pensaba. Y luego es verdad, lees a Darwin Ortiz y luego llegas, por ejemplo, a Ascanio, que yo fue como lo hice de forma natural. Joder, pues comparo a Ascanio con Darwin Ortiz y claro, lo de Ascanio me sirve mucho más, ¿no?, que lo que dice Darwin Ortiz. Aparte que hay cosas que tienen ciertas similitudes, pero que están mucho mejor explicadas, ¿no? Y creo que mucho más profundo, teórico y práctico y global lo de Ascanio, ¿no? Pero sin embargo, leer a Darwin Ortiz no me parece mal cuando empiezas en la magia para entender algunas cositas y para ver la profundidad que puede llegar a tener este arte, ¿no? ¿Más libros de teoría? Pues te diría los de Jamie Swiss. Tienen ciertas cositas así como para lectura general, ¿no? Nada un poco así tan específico. Y por supuesto a Juan Tamariz, ¿no? El arco iris, las pistas falsas. Luego hay libros, por ejemplo, Reflejos del de Guimarães tiene un capitulito muy interesante sobre construcción.
P. Harling también tiene otro capítulo muy interesante también de teoría. Em, Luego hay un compendio de artículos que suelen sacar, suele estar en PDF gratuito. Creo que lo tiene páginas también en castellano y si no en Vanishing también, In the Magic, In the Mind o algo así se llama. Tienes un montón de un compendio de artículos teóricos que puedes estudiar, ¿no? Buenas, mis preguntas para la sesión de preguntas y respuestas. Algunos juegos con barajas Bengali y biseladas. Vale, así a cholón. Ahora nos ponemos. No se puede, ¿no? Pero recojo que ha habido 2 preguntas relacionadas con esto. Recojo el guante. Y por cierto, ya te aviso que los próximos meses va a haber algo con barajas trucadas. He empezado ya a hablar un poquito sobre ello en Instagram. Empecé a hablar de ello también en YouTube. Porque todavía estoy en una fase un poco de recopilar y de organizar lo que va a ser. Pero va a ser dedicado a una sola baraja. Mezcla manos con americana en cascada. Yo imagino que esto es para que lo hablemos y lo comentemos, ¿no? La verdad es que mezclan manos americana con cascada. No sé si es que lo hablemos, lo comentemos, pero básicamente es esto. Yo me imagino que, como no pone nada más, será la dificultad que atañe en hacer esto. Generalmente suele estar porque se nos va para abajo. Entonces, la idea es que estos dedos sujeten estos 2 paquetes y sobre ellos se mezcle, ¿no? Me imagino que la dificultad será eso, ¿no? Que, bueno, la dificultad que yo tuve, que es precisamente que estas cartas no caigan, ¿no? No se te vayan los paquetes. Para ello, los dedos tienen que estar así bien prietos. Pero vamos, no sé contestar, la verdad. Como Rafa, solemos tener conversaciones así más por email, pues si ves esto, detállamelo y lo comento en alguna newsletter o en la membresía o lo que sea. Algunos juegos más con bricomagia y numismagia. Bueno, supongo que lo tengo en cuenta. Estos son sugerencias, entiendo yo, para la membresía. Hola Edu, ¿qué método utilizas para estudiar magia? Apuntes posits. Pues realmente lo que hago desde hace poquito para estudiar magia o estudiar cualquier cosa, lo que hago es llevo una práctica. Llevo haciendo una práctica desde hace como un par de meses y medio, que es tratar de leer cada libro 3 veces. Esto se lo leí a un Parris Lopopoulos, un tipo que tiene ascendencia griega, entiendo yo, que es un redactor publicitario, un copywriter, porque en el copy pasa algo muy parecido a lo que pasa en la magia, ¿no? Que es que hay muchas publicaciones actuales de muchos copywriters que sacan sus, bueno, pues como cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Sacan sus, oye, esto es lo que a mí me ha funcionado, hoy esto es lo que yo estoy haciendo, hoy es lo que, esto es lo que... Pero no dejan de basarse en cosas que ya... pues digamos como los más grandes, los clásicos, pues lo hicieron a principios del siglo XX y al final los fundamentos son los que son, ¿no? No se pueden reinventar. Entonces, este tipo, claro, dice, joder, me he comido muchos libros que son realmente no valen nada y claro, al final siempre acabo visitando, digamos, como los clásicos, ¿no? Entonces el tipo dice, yo mínimo me leo un libro 3 veces, de media 7, porque ese número, David O'Hilby, que fue uno de los padres de la publicidad moderna, menciona un libro que es Scientific Advertisement del principio del siglo XX, de Claude Hopkins, que ese libro, cualquier redactor publicitario se lo tendría que leer mínimo 7 veces para empezar a hacer algún trabajo. Por suerte el libro es finito. Entonces, como que hay una especie de mito, algo alrededor de todo eso, ¿no? Entonces, el Parris dice que él lee un mínimo de 3 veces cualquier libro que sea medianamente bueno, ¿no? Y hasta 7 si realmente es muy bueno. Entonces, él lo va revisitando a lo largo de los años. Por ejemplo, él dice que cada verano hay 2 o 3 libros que lee siempre. Todos los veranos son los libros que se lleva a cualquier sitio y son los que relee porque siempre descubre cosas, ¿no? Entonces, mi forma de estudiar, de empezar a estudiar desde hace unos meses cualquier cosa que me llega a las manos, magia, copy, cualquier tema que me interese, vídeos, entonces pues, se puede pasar a vídeos, podcasts, cualquier cosa.
como no tengo tanto tiempo, que tengo mucha más hambre de consumir de la que tiene el Parris claro, este señor pues me saca por lo menos veintitantos, 30 años. Lo que hago es, hago una primera lectura o visionado de eso, y si veo que merece la pena darle una segunda lectura, pues oye, lo dejo ahí para darle una segunda lectura. Si veo que en medio de esa primera lectura o al final de esa primera lectura veo que no interesa, lo descarto. Y si me tengo que quedar a mitad, lo dejo a mitad y lo quito porque me costaba mucho entender una cosa que dice Borges, que es que si no te gusta un libro, apártalo, no tengas la obligación de terminarlo. Y tenemos esa cosa de decir, bueno, pero es que he pagado 25, 30 con la magia, desgraciadamente, claro, pagamos a veces 60 euros, pagas por un libro y en las primeras 20 páginas dices, bueno, es que la verdad es que no lo voy a terminar de leer, ¿no? Bueno, pues sintiéndolo mucho, es casi mejor no forzarte a hacerlo y dejarlo si te parece que es malo y continuar con otra cosa que te haga feliz, porque al final vas a estar amargado unas semanas, no vas a leer eso o lo vas a retrasar. Por no leer eso, te vas a estar perdiendo el poder leer otras cosas porque no vas a leer esas otras cosas porque tienes en mente leer eso. Entonces, sáltate esa barrera mental que tenemos. Si no hay algo que te gusta, carpetazo y pista. Entonces, a lo que le dedico mucho tiempo antes de comprar o de empezar a leer algo es a buscar referencias que avalen que merece la pena leer esa cosa. Es una segunda lectura y una vez que hago esa segunda lectura subrayo con post-it y con lápiz y le pongo post-its, también marco aquellos puntos más interesantes, post-it del mismo color para todo, no uso un post-it de colores, subrayador, lápiz y amarillo. Y sí, subrayo los libros, incluidos los de magia. También era de los que decía, no, pero es que fíjate que había el arcoíris mágico que vale 100 pavos, subrayando eso, ¡ay, Dios mío! Ya he entendido que no me voy a llevar el libro a la tumba, entonces ese libro se va a quedar ahí, yo me moriré y qué más me dará que ese libro esté subrayado o no. Lo importante va a ser que me lo goce en vida, ¿no? Me goce de ese libro y para gozarte de ese libro, el libro es algo que publica un tipo para que sea leído. Y ahí se queda la mayoría de la gente. Sin embargo, se puede dar un paso más allá. Tú puedes tener una conversación con el libro, que es a mí lo que me hizo hacer un clic para empezar a subrayarlos y marcarlos y escribirlos, ¿no? Que es que tú puedes tener una conversación con ese autor. O sea, una persona que escribió un libro en el siglo XX que lleva muerta, a principios del siglo XX, que lleva muerta 60 años, 50 años, puedes aún tener una conversación con esa persona gracias a los libros. O sea, no es una cosa que tú lees y te quedas como un ser inerte que lees la información y ya está. Tú puedes interactuar con esa información, puedes como contestarle a esa persona. ¿Cómo le contestas? Subrayando aquellas cosas que más te interesan, que más te gustan. Esto de aquí, esto de acá, le pongo un post-it para volver a recordarlo, para no tener que leerme el libro, abrir por esa página y decir, hostia, es verdad, esta cosa. Y luego, si eso, en esa segunda lectura, yo veo que me genera ideas. Yo estoy leyendo esto y digo, coño, esto lo puedo relacionar con esta idea, esto lo puedo relacionar con esto. Joder, me ha venido a la cabeza una frase de Gaby que decía en tal sitio. Si yo veo que esa actividad se va dando, aún no hago nada con ello, yo solo subrayo, pero esa actividad se va generando. Hostia, otro calambrazo. Entonces, cuando lo termino, le doy otra vuelta al libro más. Y a veces no lo leo entero como tal, me voy a aquellos post-it que puse, que pueden ser 15, 20, 30, los que sean, me voy a esos post-it un poco más en concretos, vuelvo a leerlo y ahí anoto, resumo, condenso una idea principal que hay en la página. A veces me voy al final del capítulo, si todavía queda espacio en blanco, y digamos resumo el capítulo o pongo una cosa muy interesante que leí en un libro de YouTube acerca de cómo leer libros, que es que trato de buscar la acción que yo puedo implementar de ese capítulo, porque muchas veces hay capítulos que la gente se pone a hablar ahí y ahora yo qué hago, me has echado una párrafa de 30 páginas y qué, sobre todo hablo de no ficción, ¿y qué? Bueno, pues lo que trato es a ver en todas esas 30 páginas qué acción yo puedo coger inmediatamente y ¡pum! Ponerla en práctica, ¿no? Eso es cómo lo utilizo. Y luego ya, en base a eso, en esa tercera lectura, lo que hago es, si tengo un cerebro digital y me interesa realmente lo que estoy poniendo en el libro, porque me interesa hacer un estudio sobre algo en concreto, lo llevo al segundo cerebro digital, y ya relaciono todo, lo hago en Obsidian. Antes lo hacía en Notion y la verdad es que tenía una base de datos bastante grande, pero poco a poco la voy pasando a Obsidian porque Víctor, también otro miembro del grupo Jofinser y amigo, le petó
Notion y perdió toda la información. Entonces, al final Obsidian trabaja dentro de la base de datos del ordenador y eso no se pierde. Buenas noches, Eduardo. ¿Cómo posibles puntos a tratar en la sesión de YouTube? ¿Qué dos forzajes y qué dos controles son los que más haces en tus actuaciones? No sé si lo has tratado ya. Bueno, ¿qué dos forzajes hago? Pues sobre todo hago este de aquí, que lo explico en la membresía con algunos detallitos muy interesantes. En el espectador dice alto, una más, una menos, la que sea aquí. Y entonces vienes aquí, levantas, que me habrá levantado fatal, y das a elegir la carta, ¿no? Este es uno de los que más hago. Aquí, eso es, y se da a elegir la carta. Y si no, otro que es como una variante de este, ¿no? De esta que es muy popular, que esta o esta, que es de Gary Kurtz, que luce así, ¿no? El espectador dice alto, aquí, y entonces en este punto quiero que cojas la carta y queda muy limpito, ¿no? Esos son como los dos que más uso y me da relativamente igual, porque a veces suele haber una objeción aquí entre los magos, yo entre el público nunca me lo he encontrado, que es, bueno, pero si el espectador está cerca, ¿qué sentido tiene hacer así? Bueno, pues tiene sentido porque yo no doy las cartas a cualquiera, carajo. Esto es mi instrumento. Entonces, como es mi instrumento, lo manipulo yo, no lo vas a manipular tú. Entonces, tú que estás aquí, dime alto y aquí eliges una carta, ¿no? Verdad que sí que puedes hacerlo así, en fin, ya un poco depende de cada juego y también de las cosas internas que a veces tenga la baraja para hacerlo, ¿no? Pero yo no suelo prestarle mucho atención a esa objeción que suele ser bastante habitual entre los magos, ¿no? ¿Qué dos controles son los que más haces en tus actuaciones? Pues normalmente suelo usar el doble corte. Dependiendo también, pues a veces se puede llegar a usar el salto en un momento dado, se puede usar también el side steal, ¿no? El robo lateral, de esta forma que queda algo muy claro. La mezcla en manos, yo creo que los que más uso puede ser el doble corte y el control con salida interior de mezcla en manos, porque además tengo un estudio solo dedicado, no a la mezcla en manos en general, sino solo dedicado a la salida interior. Así que yo creo que esos son los dos que más uso. Bueno, esto no iba dirigido a preguntas y respuestas, pero era un email que tenía pendiente comentar, ¿no? El caso es que llevo ya un tiempo con un run en la cabeza, es sobre la IA y la magia y aprovecho para compartirlo contigo, que seguro que ya has meditado sobre el tema. ¿Cómo puede ayudar? ¿Cómo afectar la IA a la magia? Sin duda llegan tiempos en los que se evolucionará hacia lugares aún por descubrir. Me gustaría conocer tu opinión. Tal vez, quién sabe, podría ser un tema para una especie de monográfico en algún momento. Bueno, yo tengo un vídeo sobre la IA. La IA la verdad es que es una herramienta muy interesante, pero no deja de ser una herramienta. Yo creo que yo no lo viví porque era más pequeño, pero yo creo que se está viviendo como se vivió la época de Internet. ¡Ay, Dios mío, Internet, que nos va a robar el trabajo, que nos va a hacer tontos, que ahora ya no se va. Los niños no van a ir a la enciclopedia a estudiar porque está Internet, ¿no? Y ahora surge lo mismo con la IA, ¿no? ¡Ah, la IA! Al final son herramientas que van a potenciar. Si una persona es perezosa, vaga y no quiere trabajar, la IA lo va a potenciar. Si una persona es trabajadora, con ganas de aprender, con ganas de perfeccionar, con ganas de... La IA lo va a potenciar. Entonces son potenciadoras de conductas, de aspectos humanos que ya van a estar siempre perennes. No van a quitar especialmente el trabajo. De hecho, los trabajos que seguramente los quite los suplementarán por otros que sean necesarios. Por ejemplo, los fotógrafos, ¿no? Antes de los smartphones, ¿no? Pues antes se ve, y yo tampoco lo viví, es lo que escucho y lo que me han contado, se ve que antes era bastante habitual que una persona que tuviese un negocio contrataba a un fotógrafo para hacer, por ejemplo, pues fotos a un catálogo, a un menú, a lo que sea, para su web o para algo físico, y ahora con el móvil, pues casi nadie contrata a un fotógrafo, a no ser que sea una cosa muy específica, de hacer un book o un álbum o lo que sea, pero para un negocio relativamente normal, para subir un catálogo de fotos, pues no se hace, ¿no? Antes sí. ¿Los smartphones están quitando el trabajo? Pues no, es decir, ese fotógrafo tendrá que, digamos, evolucionar hacia algo, hacia otro mercado, tendrá que ver cómo logra, digamos, encauzar ahora esa vía profesional, ¿no? Por eso te digo que son potenciadores. Si esa persona estaba estancada en hacer eso, pues ahora lo que tiene que hacer es currárselo y hacer otra cosa
que compagine con eso, ¿no? O ver si por qué su servicio no está marcando la diferencia con respecto a lo que hace una persona con el móvil, ¿no? Entonces, para mí la IA son potenciadores y no creo que no haya ningún problema con ellas, de hecho todo lo contrario. Y en algún momento u otro todos nos vamos a tener que poner con ello y estudiarlo y usarlo para nuestro negocio en la manera que cada uno creamos conveniente. Pero desde luego han venido para quedarse. Aquí viene mi pregunta. ¿Tienes algún curso básico pero detallado y profundo de manipulación básica? Sí, en cursosdecartomagia.com, como lo tengo catalogado por niveles. Si estás empezando en el nivel 1 y nivel 2, que es como digamos los niveles de iniciación, tienes un montón de técnicas y un montón de juegos para estudiar. Siento que estoy haciendo mal porque en línea general las técnicas se me dan bastante mal. Bueno, pues ahí tienes un montón de vídeos detallados exclusivamente hablando de técnicas y además tienes vídeos relacionados donde las puedes empezar a aplicar desde hoy mismo. Así que ahí lo tienes en cursosdecartomagia.com/registro por 19,99 euros al mes o 0,66 céntimos de euro al día. Segundo, ¿hay algún libro que hable de esto mismo, lo más básico en profundidad? Bueno, pues en profundidad lo más básico como tal no. Hay 3 libros que hablan de técnicas, que es el Royal Road to Card Magic, pero fue publicado en 1950, a nivel didáctico no es lo mejor. Es lo que había en su época. Cartomagia Fundamental, libro cabecera de grandes magos, es el que te recomiendo. La Gran Escuela Cartomágica, también eso va más en progresivo porque son 5 volúmenes, la Cartomagia Fundamental es 1, entonces va un poquito más progresivo, sin embargo pega unos saltos muy grandes, pero es con lo que hemos estudiado la mayoría de los magos. Y aquí estamos, vivitos y coleando, así que es lo que más te recomiendo. Y por supuesto, luego tienes vídeos, por ejemplo, Roberto Llovi tiene unos DVDs hablando de técnicas en concreto que son una maravilla. Y con esto llegamos al final de este preguntas y respuestas, casi 50 minutazos. Te recomiendo que si has llegado hasta aquí, te doy, un aplauso. Llegaste a la meta. Gracias por escucharme, por estar aquí presente. Si te ha gustado esta sección, déjame más preguntas para otras preguntas y respuestas, porque la verdad es que yo me lo he pasado muy bien. Creo que me gusta mucho esta actividad y querría hacerla más a menudo. Así que te recojo preguntas por aquí y si te apetece aprender magia gratis cada semana, en www.eduardokofman.com tienes mi correo cada domingo, si no más, que siempre hay más. ¡Chao!